¿Qué tal? Bendiciones, mis hermanos. Bien, en este estudio quiero hablar sobre la Trinidad, porque nosotros los cristianos evangélicos creemos en la mayoría en la doctrina de la Trinidad y no meramente como nos hacen creer, ¿no es cierto?, los antitrinitarios, los unicitarios, ¿no es cierto?, de que la Trinidad tiene un origen católico y todo esto. Esto no es real porque la Iglesia Católica se originó a partir del 330 aproximadamente, cuando Constantino unió lo que es la Iglesia con el Estado, y a partir de esa unión entre la Iglesia y el Estado romano, a partir de ahí se originó lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Universal. Pero quiero decirle que eso ocurrió más o menos en el 320 a 330 después de Cristo, o sea, más de 300 años. Pero ya en el primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, esto es ya muriendo el apóstol Juan, que fue uno de los últimos apóstoles, ya hay documentos encontrados de que los padres de la iglesia, estamos hablando en el año más o menos 100 al 150 después de Cristo, ya hay escritos sobre la Trinidad, y esto está documentado en muchos documentos arqueológicos de la historia, ¿sí?, en los cuales ya se encontraron escritos. Esto estamos hablando aproximadamente 200 años antes de la Iglesia Católica, ¿sí? Hay muchos escritos que ya los padres de la iglesia, como San Agustín o algunos padres como Policarpo, escribieron sobre la Trinidad, ¿sí? Y estos hombres existieron, ¿no es cierto?, fueron la segunda generación después de los apóstoles, y ellos ya escribieron y hay, sobre la Trinidad, ¿no es cierto?, para poder, y después, obviamente, esto eh, llevó, ¿no es cierto?, porque ellos los escribieron porque ellos entendían que era muy importante tener en claro el concepto de la Trinidad. Y justamente la palabra Trinidad se origina más o menos después de la muerte de los apóstoles, ¿no es cierto? Ya se origina, ¿no es cierto?, y del cierre del canón, porque no está dentro del canón la palabra Trinidad, eso lo sabemos muy bien, pero ahora después justamente del cierre del canón, y como ya no se pudieron en el canón que nosotros tenemos de las escrituras de la Biblia, ningún otro libro fue agregado, ¿no es cierto?, a los libros de la Biblia, y por lo tanto todos los escritos que después se originaron en la muerte de los apóstoles, hay muchísimos escritos que hablan sobre ya, ¿no es cierto?, para darle un nombre a cómo Dios se manifestó, y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que fue el último libro que escribió el apóstol Juan, ya vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios se mueve en tres diferentes formas. Y en esas tres formas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eso es lo que hoy le llamamos la Trinidad, triunidad. ¿Por qué? Porque el Padre trabaja con el Hijo y con el Espíritu Santo, y eso lo sabemos porque eso está en la Biblia, y de esta forma Él trabaja unido. Siempre el plan de salvación de la humanidad siempre es a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca trabajan por separado, en ninguna forma. Desde la creación, por ejemplo, en el comienzo de la creación, vemos que Dios Padre trabajó con el Espíritu Santo, ¿sí? Allí nombra al Espíritu, al Ruá, que es justamente allí en el versículo 2 de Génesis, habla sobre que Dios Padre estaba con el Espíritu Santo obrando. Pero en San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que el Hijo estaba creando todas las cosas. Entonces, cuando nosotros unimos todas las escrituras, el contexto, nos damos cuenta que Dios Padre siempre trabajó con la Trinidad. Y esto es como un rompecabezas. Si yo tengo un rompecabezas, por ejemplo, cuando todos hemos armado alguna vez un rompecabezas,
Cuando nosotros armamos la última pieza, vemos la generalidad de toda, ¿no es cierto?, esa imagen que es el rompecabezas. Pero a medida que nosotros vamos armando el rompecabezas, no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de que hay, por ejemplo, a qué se refiere realmente la imagen de ese rompecabezas. Bueno, la escritura, nosotros para poderla entender necesitamos tener un pantallazo general de toda la Biblia. Y ahí cuando leemos y tenemos el pantallazo general de toda la Biblia, ahí nos damos cuenta que Dios Padre, ¿no es cierto?, siempre trabajó con otra persona de su entorno que fue su Hijo y el Espíritu Santo. Y que los primeros padres le dieron ese nombre, ¿no es cierto?, para poder unificar ese trabajo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Le dieron el nombre de Trinidad, aunque esta palabra no está en el canón de la Biblia, pero sí se empezó a originar y se empezó a pronunciar ya con la muerte de los apóstoles, y en el primer siglo, esto es 200 años antes de que la Iglesia Católica naciera, en la época de Constantino en adelante. Así que esto es para los que rotundamente dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. Eso no es verdad, esto es totalmente falso, históricamente falso. ¿Por qué? Porque ya los primeros padres, hay documentos ya encontrados arqueológicamente que los primeros padres hablaron de la Trinidad, y estamos hablando del 100 antes de Cristo, o sea, más de 200 años antes de la Iglesia Católica. Así que ese es un punto muy importante para tener en cuenta, porque los antitrinitarios lo primero que dicen que esto es de un invento de la Iglesia Católica, y eso es falso. Eso es totalmente falso, porque hay documentos arqueológicos encontrados que están datados más o menos en el 100 después de Cristo, que ya hablan de la doctrina de la Trinidad. Y la palabra Trinidad se originó para darle unificación a la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se originó esta palabra Trinidad o Triunidad, como muchas veces lo llamamos. Y Dios es realmente es una Trinidad de personas. ¿Por qué? ¿Y por qué de tres personas? Porque en toda la Biblia justamente Él nombra a las tres personas. No nombra cuatro, ni nombra dos, nombra tres. En toda la Biblia. Muchos pasajes bíblicos, por ejemplo, en el Génesis, entre el versículo 1 y versículo 2 del Génesis, por ejemplo, nombra a las dos personas de la Trinidad. Esto está nombrando al Padre y al Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, si no tuviéramos el resto de la Biblia y solamente tuviéramos los versículos de Génesis 1, entonces diríamos, bueno, en vez de ser Trinidad, sería dualidad. ¿Por qué? Porque está nombrando solamente dos. Pero como tenemos otros versículos bíblicos como Colosenses, por ejemplo, como tenemos Juan 1:1, dice que Jesús fue el creador, el Hijo. Entonces, si un versículo como el Génesis nos está diciendo que Dios Padre junto con el Espíritu Santo estaban creando, Job dice que el Espíritu fue el creador de todo. Ahí tenemos entonces que Job, por ejemplo, estaba hablando que el Espíritu Santo era el creador de todas las cosas. Bueno, entonces cuando nosotros juntamos todo esto, nos damos cuenta de que Dios está trabajando en la humanidad a través de su Hijo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros y le decimos nosotros, por ejemplo, que estas son personas? Ese es un punto muy importante que tengamos en cuenta: por qué Dios es persona, por qué Jesús, el Hijo, es persona, y por qué el Espíritu Santo de Dios es persona. Bueno, quiero decirle, por ejemplo, que la definición de persona es, en sentido general, es un sujeto de derecho susceptible de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Y, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano dice la palabra persona hace referencia a un ser con poder, escucha bien esto, de raciocinio. Esta es la definición de persona:
con poder de raciocinio, o sea, de tener razón, que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. ¿eh? Entonces el ser humano es una persona. Y acá da el ejemplo, ¿no es cierto? En las definiciones que nos dan los diccionarios, dice que esto es una persona. El ser humano, por ejemplo, es una persona. ¿Por qué? Porque tiene poder de raciocinio, posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con una identidad. Entonces, esto es la definición de persona. Ahora, ¿esta definición entra a Dios Padre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, tiene poder de raciocinio por sí mismo, conciencia por sí mismo y que cuenta con una identidad. No es necesario tener un cuerpo, ¿sí? Necesariamente, porque Dios sabemos que es espíritu. Dios es espíritu, el Hijo es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu. El único de las tres personas que se hizo carne, de la triunidad de Dios, sabemos que fue el Hijo. Por lo tanto, Él se hizo un ser humano, pero no dejó de ser persona, ni tampoco dejó de ser Dios. Mientras Él estaba, aunque Él no usó los atributos de Dios para manejarse los 33 años que aproximadamente Él vivió en la tierra, Él solamente su esencia, su naturaleza sí era divina, era totalmente deidad. Entonces, para resumir, una persona tiene que tener raciocinio, tiene que tener una conciencia de sí mismo y una propia identidad. Y eso lo tiene Dios Padre, lo tiene Dios Hijo y lo tiene Dios Espíritu Santo. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es la misma persona, son distintas. Por ejemplo, el Padre no es la misma persona que el Hijo no es la misma persona que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es la misma persona que el Padre. Son personas separadas. Sin embargo, dice, ellas son los tres el mismo verdadero Dios. Ellas están en perfecta armonía. Las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están en perfecta armonía, coexistiendo en una misma sustancia, que es Dios. Son iguales en eternidad, son coeternas, son iguales en naturaleza, coiguales, y poder también son iguales, los tres son poderosas. Si cualquiera de ellas fuese quitada, por ejemplo, si el Espíritu Santo fuese quitado, ya dejaría de ser Dios, porque así lo ha demostrado en la Biblia. Cualquiera, o el Hijo, si hubiera sido quitado, ya deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque los tres tienen la misma armonía. Y sobre esta base, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué hace a una persona ser persona? Bueno, las cualidades de una persona, por ejemplo, una persona, voy a dar cualidades de una persona buena, ¿sí? Que se considera normalmente buena en el concepto humano, por ejemplo, y personas malas. Y sabemos que tanto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas buenas, que dentro de nuestra forma de pensar sería bueno, que ellos no tienen falla, pecado. Pero, por ejemplo, el ser humano, hay personas, seres humanos buenos y seres humanos malos. Entonces, para poder diferenciar, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque por eso nos damos cuenta de que Dios Padre es una persona, Dios Hijo es una persona y Dios Espíritu Santo es una persona. Y son distintas, aunque son iguales en su naturaleza, en su sustancia, y son coiguales en las tres, ¿sí? En Dios. No son tres dioses. Esto es algo también muy importante que los antitrinitarios dicen que nosotros hablamos de tres dioses. Nunca, jamás va a escuchar a nosotros los que creemos en la Trinidad que hay tres dioses. Nunca. Solamente que la esencia de las distintas tres personas es Dios único.
es Dios en una sola persona, en un solo ser, perdón, en tres personas, en un solo ser. Por eso Dios es un ser, ¿sí? Es un ser que es uno en tres personas. Por eso también las personas buenas, por ejemplo, son, mira, voy a dar 30 cualidades de una persona buena: honesta, honestidad, esperanza, sinceridad, paciencia, flexibilidad, bondad, empatía. Si no sabe lo que es la empatía, por ejemplo, la empatía es la capacidad de las personas para ponerse en el lugar de las otras. Generosidad, respeto, tolerancia, templanza, fidelidad o lealtad, humildad, afabilidad, prudencia, compasión, sencillez, valor, discreción, solidaridad, higiene, responsabilidad, disciplina, proactividad, tenacidad, puntualidad, diligencia, orden y organización, esmero, prosocialidad. Di 30 y hay como 60 otras, hay 30 otras cualidades más, son como 60 en total, de una persona que hace a una persona buena. Y estas tres cosas la tiene el Padre por separado, el Hijo por separado y el Espíritu Santo por separado. Por eso las tres actúan de distintas formas, en distintos tiempos, y las tres tienen estas características, ¿sí? Y por ejemplo, fíjense, voy a dar también, para que separemos, ¿no es cierto?, al ser humano de lo que es Dios. Fíjense que de 30 características de personas malas, y estas 30 características ninguna las tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Deshonestidad o corrupción, que el ser humano sí lo tiene, estas características las tiene el ser humano, estas características las tiene la persona humana. Mala: hipocresía, inflexibilidad, desenfreno o descontrol emocional, deslealtad, crueldad, falta de empatía, indisciplina, avaricia o mezquindad, desesperanza o pesimismo, resentimiento, intolerancia, reactividad, impuntualidad, falta de higiene, imprudencia, soberbia, rudeza en el trato, autoritarismo, irresponsabilidad, procrastinación. La procrastinación es un defecto que consiste en postergar el cumplimiento de los deberes y tareas, o sea, aquellas personas que dejan para otro momento sus obligaciones. Cobardía, arrogancia, indiscreción, egoísmo, desorden, descuido, inconstancia, egocentrismo, impaciencia. 30 cualidades de una persona que hace a una persona mala, y todas estas no las tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí las tiene las cualidades, ¿no es cierto?, de una persona buena. Y estas las tienen por separado, porque cuando nosotros a través de la Biblia leemos las características de Dios Padre, tiene todas estas características. Y hay muchas más todavía que no las he nombrado, ¿sí?, que son los frutos del amor y del espíritu, ¿sí? Hay muchos que no están de las que yo nombré. Y las características, todas estas características las tienen por separado el Dios Padre. Cuando yo estudio a Dios Padre, tiene estas características. Esto hace a su personalidad, aunque es espíritu, pero lo mueve porque Él es una persona que se mueve con todas estas características. Y cuando estudiamos a Dios Hijo, de la misma manera, tiene todas estas características por separado. Y cuando estudiamos al Espíritu Santo, también tiene estas características por separado. Por eso nosotros creemos en que la Trinidad son tres personas con todas sus características individuales, pero que su esencia es Dios. Los tres son una sola esencia o sustancia, que es Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno comprende todas estas cosas, uno no podemos negar que la triunidad de Dios existe a través de la Biblia.
Y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, yo siempre escucho y leo, ¿no? Cuando hacemos alguna publicación sobre la Trinidad, que obviamente no podemos hacer una publicación toda porque sería muy largo y si quieren charlamos en estas cosas, pero por ejemplo, esto de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia no significa que no esté totalmente implícita y explícita también en las Escrituras. Están allí. Es solamente que nosotros es Dios que se revela al hombre de esta forma. No es nosotros que queramos interpretar a Dios, es Dios se revela de tres personas distintas actuando a través de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Y esto está registrado en la Biblia. Ya le dije, como le dije anteriormente, por ejemplo en el Génesis, en el versículo 1, él dice, en el principio creó Elohim. Fíjese que la palabra Elohim es una palabra que denota pluralidad. Ya ahí ya está nosotros en el raciocinio, en el pensamiento de nosotros, ya automáticamente al entender Elohim nos está dando de que Dios es una unidad compuesta, que es una unidad compuesta. Por ejemplo, está la unidad compuesta y la unidad sola por sí sola, que es, por ejemplo, un ser humano eh, por ejemplo, el uno es una unidad solamente una, pero una unidad compuesta, por ejemplo, puede ser un matrimonio. Por ejemplo, son dos personas, pero hacen un matrimonio. Un pueblo. Un pueblo, la palabra un es una unidad compuesta. ¿Por qué? Porque un pueblo está diciendo, ¿no es cierto?, que es un pueblo con muchas personas. ¿Y por qué cuando hablamos nosotros de unidad compuesta con respecto a Dios, Él dice que es un solo Dios, un solo Dios? Y cuando Él habla de un solo Dios, es un solo Dios compuesto. Y cuando nosotros decimos, ¿y por qué está compuesto Dios? Vamos a las Escrituras y nos damos verdaderamente cuenta que Dios está compuesto, aunque es un solo Dios, pero está compuesto por tres personas. No está compuesto por dos, no puede ser uno, porque si es un compuesto, imposible que sea uno. Ya de por sí, ya tienen que ser más de una persona. ¿Se entiende? Eso es una unidad compuesta, que la palabra de Dios en muchos pasajes bíblicos, él habla sobre Dios como una unidad compuesta. Es más, el Shema, que está ahí en Deuteronomio 6:4, oye Israel, no, oye Israel, Jehová, nuestro Elohim, Jehová o Dios uno, ese uno es compuesto. Es increíble, por eso también, ¿no es cierto?, cuando nosotros, bueno, y entonces cuando nosotros estudiamos las Escrituras, tenemos que estudiar de qué está compuesto, esa unidad de qué está compuesta. Bueno, y ahí se llega a la conclusión de que Dios es una unidad compuesto por tres personas. Y no ¿por qué no cuatro? Porque en ninguna parte de las Escrituras nombra un cuarto componente o una cuarta persona. Siempre se nombra de forma, a veces la Escritura nombra, por ejemplo en el Génesis, nombra a dos personas. En otras palabras, en otros pasajes nombra a las tres personas. ¿Sí? En muchos pasajes nombra a una sola persona. ¿Sí? Y así. Pero cuando nosotros tenemos todo el compuesto de las Escrituras, y nos damos cuenta de que si Dios es un ser uno compuesto, y en todas las Escrituras nos nombra, en algunos pasajes nos nombra a uno, en otros pasajes nos nombra a dos personas, y en otros pasajes nos nombra a tres personas, y no más de allí, y leemos toda la Biblia, y en toda la Biblia nos encontramos que solamente encontramos hasta tres personas. ¿Qué conclusión llegamos? A que Dios es Trinidad, o sea, triunidad.
unido en un ser único, unido, una unidad compuesta en tres personas. Esa es la esencia de la Trinidad. Y esto es lo que entendieron los primeros padres cuando empezaron a escribir sobre la Trinidad. Porque si el canon de la Escritura hubiera extendido por lo menos 100 años más, hasta cuando murieron la segunda generación de los padres de la Iglesia, esto es mucho, más de 100 años, de 200 años antes de la Iglesia Católica, ahí hubiera aparecido, estoy segurísimo, que hubiera aparecido la palabra Trinidad dentro del canón de las Escrituras. Pero como el último que escribió fue el apóstol Juan, que lo escribió alrededor, el Apocalipsis, alrededor del año 95, ¿sí? No está la palabra Trinidad, pero sí está implícita en todas las Escrituras. Cuando nosotros leemos y cerramos, ¿no es cierto?, ese rompecabezas que son los 66 libros, y miramos y decimos, wow, Dios se manifiesta en tres personas distintas. Así que bien, por ese motivo nosotros creemos en la Trinidad, porque está en las Escrituras, aunque insisto, la palabra Trinidad no está, ¿sí? Pero los apóstoles hablaron, ¿sí?, de las tres personas. Jesús habló sobre las tres personas, ¿sí? Y por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, esta es la prueba de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense que allí ya ¿por qué Dios está hablando conforme en plural? Algunos que niegan, ¿no es cierto?, de que Dios le esté hablando a su Hijo y al Espíritu Santo, dicen que Dios le está hablando a los ángeles. Esto es totalmente incorrecto y falso, porque Dios no comparte con nada que sea creado su poder, su deidad. Siempre tienen que ser igual a Él para poder compartir. Por eso que nosotros decimos que creemos en la Trinidad, porque Dios estaba hablando cuando dice hagamos al hombre, cuando Dios estaba creando al hombre, estaba junto, se juntó con la creación, y ya en el versículo 2, y el Espíritu de Dios, verso 2 del Génesis 1, dice, y el Espíritu de Dios, esto es el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre las aguas. Fíjese que ahí está nombrando ya al Espíritu Santo, ¿sí? Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios allí en Génesis 1.1 es Elohim, plural, ya una unidad compuesta, que significa que Dios en esa palabra estaba más de una persona. Por lo tanto, si en el versículo 2 ya nos está nombrando que el Espíritu Santo está creando junto con el Padre, ahí ya tenemos a dos personas. Y vamos a suponer que si no tuviéramos el resto de las escrituras, entonces nos quedaría de que son dos personas las que hacen de la creación. Pero acá cuando dice hagamos al hombre a nuestro, es un verbo plural, ¿sí? Entonces no se refiere a ángeles, sino se refiere a que Dios estaba hablando con Jesús y con su Hijo, con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a los ángeles nadie puede, por ejemplo, vamos a suponer que tengan razón los antitrinitarios y que sea a los ángeles, entonces ¿qué? ¿Nosotros estamos hechos imagen de los ángeles? Eso es un error ya totalmente doctrinal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hechos a imagen de los ángeles. Nosotros no somos hechos a imagen y semejanza de la creación. Nosotros somos hechos imagen y semejanza del Dios Trino. Por eso somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿sí? Por ese motivo. ¿Por qué? Porque nos hizo distinto a los animales. Los animales no tienen espíritu, no son espíritu con un alma y en un cuerpo. En cambio, el ser humano es el único ser de toda la tierra que tiene espíritu, ¿sí? Los animales no tienen espíritu. Por lo tanto, esto es muy importante, y cuando somos hechos a imagen y semejanza de Dios, se está refiriendo a que nosotros tenemos una comunión íntima con el Creador, trino, triunidad, ¿sí? Después también, por ejemplo, dijo,
En el Génesis 3, versículo 22, cuando el hombre pecó, dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno, fíjate, uno de nosotros, unidad compuesta. Uno, nosotros, plural. Uno, singular, nosotros, plural. Eso es Trinidad. Ahí está cuando está implícitamente la Trinidad. ¿Por qué? Porque está hablando con más de una persona. Y eso que usted tiene que entender, estimado amigo, hermano, que niega la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. ¿Como quiénes? Como nosotros, la Trinidad. Porque yo insisto, en toda la Biblia no hay 4 personas, no hay 5 ni 20, hay 3. Las 3 las nombra el resto de las escrituras. Por eso llegamos a una conclusión de que la Trinidad existe. Por ejemplo, allí en el Génesis capítulo 11, verso 7, cuando la torre de Babel se hizo, ¿no es cierto? Y estaban todos, había un solo lenguaje en el mundo. Entonces se hicieron la torre de Babel y para llegar hasta donde Dios daba, dice Dios, descendamos y confundamos. En plural. Las 3 personas actuando, ¿no es cierto?, para confundir el lenguaje en la época de la Torre de Babel. Descendamos y confundamos las lenguas. Y fíjense en que Isaías, por ejemplo, capítulo 6, versículo 8, mira lo que dice. Pregunta a Dios, ¿a quién enviaré? Enviaré está en singular. Y a continuación dice, ¿y quién irá por nosotros? Fíjate que Dios siempre fue así. En unidad, a veces se nombra uno mismo y después nombra, ¿no es cierto?, como en plural. Eso solamente se puede dar en la Trinidad. En ninguna otra forma de la escritura o de inclusive del lenguaje, de nuestro propio lenguaje, se puede dar esto, y se da solamente con la triunidad, que Dios habla a veces de una forma única, y a veces en el mismo momento habla sobre más de una persona. Por ejemplo, ¿a quién enviaré? Isaías capítulo 6, verso 8. Está en singular. Enviaré está en singular. ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros está en plural. Ahí está. Eso es implícitamente que está la Trinidad allí implícita en estos versículos que el profeta Isaías, por ejemplo, estaba por inspiración del Espíritu Santo de Dios, estaba escribiendo. Estas son algunas pruebas del Antiguo Testamento de la Trinidad, y hay muchas más que por falta de tiempo, fíjense que ya llevamos más de 30 minutos y que nos estamos explicando, yo les estoy explicando para que usted entienda de dónde nosotros sacamos la palabra Trinidad. Prueba de la Trinidad en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, aquí se manifestó la Trinidad. El Hijo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre habló desde los cielos. Mientras Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que se abrió el cielo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, el Padre hablando, el Hijo estaba siendo bautizado, en quien tengo complacencia, dijo Dios Padre desde los cielos. Pero también dice que descendió como paloma el Espíritu Santo, la Trinidad. Si nosotros no queremos ver la Trinidad en ese pasaje porque somos ciegos y no por nuestra soberbia y nuestro orgullo, no queremos reconocer que la Trinidad está allí y los nombra. El Padre hablando, el Hijo, Dios Hijo bautizándose y el Espíritu Santo de Dios descendiendo como paloma. Más claro que eso es imposible. Entonces, ¿cómo no creer en que Dios se manifiesta en 3 personas distintas? Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, la fórmula bautismal, que nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Según de Corintios capítulo 13, verso 14 dice que la bendición apostólica, seamos bendecidos en el nombre de justamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la comunión del Espíritu. Allí nombra a las tres personas, el apóstol Pablo. Dice Juan 14, 16, yo el Hijo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Allí están las tres personas. Yo, Jesús, rogaré al Padre, que estaba en el cielo, Jesús estaba en la tierra. Rogaré al Padre que está en el cielo y os enviará y dará otro consolador que el Espíritu Santo. Otro. Están nombrando otro aparte del Padre. Si nosotros no podemos darnos cuenta de que allí hay tres personas o tres entidades distintas, entonces negar las escrituras. Y cuando yo decía justamente de esto de que la Trinidad, cada una de las Trinidad, de las personas de la Trinidad tiene sus distintas, distintas cualidades de persona, porque es así, porque cuando yo estudio a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, me doy cuenta de que realmente ellos son personas distintas, pero con una unidad, una esencia que es Dios. Vuelvo a repetir, no son tres dioses como los antitrinitarios y los unicitarios quieren hacer ver que nosotros estamos diciendo. Jamás van a escucharnos a nosotros decir que hay tres dioses, porque eso es politeísmo y nosotros no somos politeístas. Nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas distintas. Y a esa manifestación que la Escritura nos dan a través del Génesis al Apocalipsis, los primeros padres le pusieron por nombre, ¿no es cierto?, a esa manifestación le pusieron por nombre Trinidad. A mí personalmente me gusta más decirle triunidad. ¿Por qué? Porque hay una unidad compuesta de tres personas distintas, aunque la misma esencia es Dios. Fíjese que cada persona de la Trinidad es Dios. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Dios Padre es Dios? Bueno, Romanos capítulo 1, verso 7 dice, el Padre es llamado Dios, Dios nuestro Padre. El apóstol Pablo está llamando a Dios, Padre, Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 8, el Hijo es presentado como Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. El apóstol Pablo está refiriéndose a que él está en el trono, Dios. Es increíble esto. Por ejemplo, y el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos que es Dios? El Espíritu Santo se identifica como Dios en Ananías, allí en Hechos capítulo 3, 5, versículo 3 al 4. Ananías dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese que el apóstol Pedro le está diciendo a Ananías, primero que mintió al Espíritu Santo. O sea, Ananías y Zafira le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y el versículo más adelante dice, no le están mintiendo a los hombres, sino a Dios. O sea, si Ananías y Zafira le estaban mintiendo al Espíritu Santo y ahora el apóstol Pedro les está diciendo no le está mintiendo a los hombres sino a Dios, ¿qué más podemos decir, no es cierto, de que Pedro le estaba dando a entender de que claramente de que el Espíritu Santo es Dios, cada uno es Dios? Entonces son iguales en naturaleza y sustancia, como ya lo había dicho antes. El hecho que uno se sujete voluntariamente a otro para llevar a cabo alguna obra no significa que no sea Dios. Así que todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros vemos que Jesús hizo toda esta obra redentora, pero siempre estaba llevada por el Padre, ¿sí? Y Dios, el Espíritu Santo, representa, por ejemplo, al mundo, en el mundo a Dios y al Hijo.
Por eso Él descendió y hoy en día estamos, Jesucristo está en el corazón de su iglesia, pero también el Espíritu Santo y Dios Padre está, aunque está en el cielo, pero la Trinidad está en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros sepamos entender estas grandes diferencias, ¿sí? Y poder saber de que la Trinidad no es una doctrina inventada por los protestantes o iglesias evangélicas o el catolicismo. Esto es una mentira, una falsedad de los unicitarios y de los que no creen que, por ejemplo, Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. He dado características de cada una de ellas de que son personas, porque todas las características buenas que di anteriormente, que hablé sobre 30 características y más, hay como 60 características que hacen a una persona, todas ellas las tiene el Padre por separado, las tiene el Hijo por separado y las tiene el Espíritu Santo por separado. Así que es muy importante tener esto en cuenta para que nosotros seguir creyendo de que la Trinidad, realmente la Trinidad está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero yo insisto que si hubiera habido 100 años más de canón de la Biblia, hubiera pasado, estoy segurísimo que la palabra Trinidad ya hubiera aparecido, ¿no es cierto? Porque los primeros padres, después de la muerte de los apóstoles, fueron los primeros que escribieron, y hay documentos, y nuevamente vuelvo a repetir, hay documentos encontrados arqueológicamente que hablan ya de la Trinidad 200 años antes del inicio de la Iglesia Católica. Esto es en el año 100 al 200 de la era cristiana. Así que esto cae por tierra, toda este movimiento de que la Trinidad es de la Iglesia Católica. Eso es un error. La Iglesia Católica, después con el Concilio de Nicea, reafirmó la Trinidad que ya venían hablando ya los padres de la Iglesia cristiana, que en ese momento no era catolicismo. Así que ese es un error, y creer todo eso es mentira. Por eso nosotros tenemos que hablar en estos casos la verdad. Por ejemplo, las características de cada persona en la Trinidad. Cada uno tiene los atributos de Dios. Ya di, por ejemplo, fíjense, el Padre es santo. Todos sabemos que el Padre es santo, pero el Hijo también es santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo también es santo. Inclusive su nombre lo dice, Espíritu Santo. El Dios Padre es eterno. Bueno, Jesús es eterno. El Espíritu Santo de Dios es eterno. Y esto lo podemos encontrar, yo les puedo dar todos los versículos bíblicos si quieren. Por ejemplo, el Padre es eterno, Génesis 21, 33, anótalo. El Hijo es eterno, Miqueas 5:2, Juan 1:1, Colosenses 1:17. El Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9:14. Fíjate que los ángeles no son eternos, son creación. Así que es imposible involucrar al Espíritu Santo o a Jesús, ¿no es cierto?, dentro de la creación. Es imposible esto, ¿no es? Porque ellos son eternos, santo, eterno. Otra característica, omnipotente. Los ángeles no son omnipotentes, nada de la creación es omnipotente. Solamente alguien que es Dios puede ser omnipotente. Dios Padre es todopoderoso, omnipotente. Éxodo 6, versículos 2 al 3, anótalo. Dios el Hijo es todopoderoso. Mateo 28, 18. Hebreo 1, del 1 al 3. El Espíritu Santo también es todopoderoso. Lucas 1, 35. El poder del Altísimo te cubrirá, dice, el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Es todopoderoso el Espíritu Santo. Omnipresente. Para que alguien sea omnipresente, un ángel, nada de la creación, ni Satanás es omnipresente. Él no puede estar presente, él está en un lugar, pero no puede estar presente. Por ejemplo, si yo estoy acá en Argentina, Mar del Plata,
Si Satanás está acá, en Mar del Plata, o rodeando acá esta ciudad, no puede estar en la China. Mientras que Dios Padre está acá, en el Mar del Plata, y está en la China a la vez. ¿Sí? Y Jesús también es omnipresente. Y también el Espíritu Santo. ¿Cómo negar entonces de que el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente? Dios Padre omnipresente, Jeremías 23, 24. Dios Hijo es omnipresente, Juan 3, 13. Dios Espíritu Santo es omnipresente, Salmo 139 del 7 al 12. Fíjate que hasta el Antiguo Testamento hablan que el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, 7 al 12. Dios Padre, otra característica de la deidad de Dios, de poder llegar a ser Dios, es la omnisciencia, omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe, el pasado, el presente y el futuro. Pero hay cosas reservadas para cada uno. Hay cosas que el Hijo todavía no sabe del Padre y el Espíritu Santo de Dios, a no ser que el Padre se lo revele. ¿Sí? Porque aunque ellos todos lo saben, pero hay cosas reservadas para cada uno de ellos. ¿Sí? Por eso Jesús decía que el Padre es el único que sabe la hora y el día en que Jesús, su Hijo, iba a venir. Porque estas cosas están reservadas para el Padre. Si Jesús fuera igual al Padre, entonces Jesucristo hubiera sabido el día y la hora en que iba a venir. Entonces, pero como Jesús no sabe a qué hora va a venir y lo sabe solamente el Padre, ahí también nos está dando la evidencia de que el Padre es distinto al Hijo. ¿En qué? En la sabiduría hay cosas que están reservadas, aunque ellos son sabios, es entendido, pero hay cosas que solamente el Padre sabe, y yo creo que el Padre sabe todas las cosas, pero sí, el Hijo, hay cosas que el Padre no sabe, y que el Espíritu Santo de Dios también lo sabe todo, que solamente hay cosas que al Hijo no le fueron reservadas para en su momento ser declaradas, que por ejemplo en la segunda venida. Y ahí nos damos cuenta cómo son distintos las tres personas. Cada uno ejecuta la obra de Dios, por ejemplo, la creación solamente Dios puede crear, ¿sí? Dios Padre puede crear. Bueno, Dios Padre estaba creando, el Espíritu Santo estaba creando, Génesis 1:2, ¿sí? Y el Hijo es el creador, Juan 1:1, y Hechos 1 de versículo, Hebreos capítulo 1, perdón, no Hechos, Hebreo 1 del 1 al 2, habla que el Hijo es el que es el creador de todas las cosas. Entonces, nadie más puede crear, nada de la creación de Dios puede crear, solamente Dios puede crear. Y si el Espíritu Santo de Dios estaba creando, es porque es Dios. Salvación, solamente Dios puede salvar. Bueno, Dios el Padre amó al mundo, envió a su Salvador. Entonces, todos sabemos, ¿no es cierto?, que Dios salva, pero también sabemos muy bien que Jesús salva, pero también el Espíritu salva. Juan 3 del 3 al 5 y Tito 3 del 3 al 6. Fíjense entonces, tan importante todas estas características que he dado, para que usted pueda darse, y lo estoy haciendo sintetizado porque obviamente podemos hablar 2 o 3 horas sobre esto, pero solamente yo para que les estoy sintetizando, ¿no es cierto?, para que usted crea realmente. Y nosotros no defendemos la Trinidad porque se nos metieron las cosas del catolicismo, nosotros estamos totalmente ajenos a eso. Entonces yo creo en la Trinidad de Dios, la Triunidad, porque está explicada bien claramente cuando nosotros leemos todas las escrituras, ¿sí? Por eso las escrituras, cuando los antitrinitarios, por ejemplo, nos salen, ¿no es cierto?, negando la Trinidad, dicen, mira, este versículo no nombra al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dije yo anteriormente? Hay versículos que nombran solamente a una persona. Hay versículos que nombran a las dos personas.
Y hay versículos que nombran a las tres personas. Entonces cuando los antitrinitarios nos dicen con un versículo que no está nombrando ni al Hijo ni al Espíritu Santo, viste que acá dice que Dios es único, por ejemplo el Shema dice Dios es uno. Bueno, está nombrando al Padre. A mí no, pero cuando yo junto con otros pasajes de la Escritura, cuando nombra a los dos, hay otro pasaje que nombra solamente al Hijo. Si yo, por ejemplo, si existiera solamente el pasaje donde nombra solamente al Hijo, entonces yo diría que Jesús solamente es Dios. Y si hubiera un pasaje que solamente en toda la Biblia hay un solo pasaje que nombrara al Espíritu Santo que es Dios, entonces yo me quedaría lo que solamente es el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia nos nombra por separado, nombra que Dios, hay varios versículos que nombra a Padre por separado, que es Dios, al Hijo, que es por separado, y al Espíritu Santo. Por lo tanto, los tres, cuando nosotros juntamos toda la Escritura, nos damos cuenta de que Dios se ha manifestado a través de todas las Escrituras, de toda la historia humana, en tres personas. Esto es, en síntesis, lo que es la Trinidad de Dios. Y para que usted lo entienda, por eso he grabado este video, para que vos podás entender de que no estamos nosotros predicando una religión falsa ni nada por el estilo. Lo falso es no creer a lo que realmente la palabra de Dios está declarando, ¿sí? Entonces, por ese motivo yo también quería hacer esto y hablar de estas cosas, para que ustedes entiendan de que realmente Dios se ha manifestado a través de todos los tiempos en tres personas. Y es por ese motivo que siempre vamos a defender la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en todos los sentidos. Aunque los unicitarios se levanten, aunque los antitrinitarios se levanten, no importa. Yo voy a creer a la palabra de Dios, no le voy a creer a los unicitarios o a cualquier otra rama, ¿no es cierto?, de las de religiones aquí en la tierra. Yo le creo a la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la autoridad, y en ella nos basamos, y es ella la que habla sobre la Trinidad de Dios, es ella que nos muestra a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo obrando, ¿sí? Y cuántas con las características de una persona, cada una de ellas. Por eso es muy importante tener en cuenta esto sobre la doctrina de la Trinidad, que es totalmente bíblica, es bíblica. Sáquense de la cabeza cuando esta gente viene, ¿no es cierto?, con publicaciones de que la Trinidad no existe, porque no está la palabra Trinidad en la Biblia. Lo primero que dice, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y es verdad, nosotros nunca estamos diciendo que la palabra Trinidad está en la Biblia, pero sí está en la Biblia la manifestación de Dios en tres personas. Eso sí está en la Biblia, ¿sí? Y los primeros que hablaron con la palabra Trinidad fueron los primeros padres, ¿sí?, en el año 100 al 150, y del 150 al 200 de la era de Cristo, ¿sí?, de la era cristiana, que escribieron, y hay documentos arqueológicos encontrados ya de los primeros padres que hablaban ya de la Trinidad. Así que esto quería entregarles para que usted pueda entender y tome nota de que nosotros solamente creemos en la palabra de Dios textualmente como está, ¿sí? Y esto es para que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios como en las Escrituras nos enseña. Dios Padre se ha manifestado a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, y por lo tanto eso lo vamos a defender siempre, porque esa es la base también de nuestra redención, es la base de nuestra regeneración, es la base de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Jesucristo se hace a través de la Trinidad. Dios Padre, ¿no es cierto?, se ha dignado a salvarnos, nos manda a su Hijo y nos manda al Espíritu Santo de Dios para establecer su reino a través de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué mejor, más claridad para poder entender la obra redentora a través de la Trinidad de Dios?
Dios te bendiga, mis amados hermanos. Espero que te haya quedado claro en parte, ¿no es cierto? Y si, bueno, obviamente poner los comentarios debajo allí, donde estén, para que podamos leer. Y bueno, y si esto no nos lleva a ninguna discusión, porque yo estas cuestiones no las discuto, sino que declaro lo que creemos nosotros que entendemos de las escrituras de la palabra de Dios. Dios te bendiga y será hasta la próxima.